Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias. Y el sentido de tu voto, diputado Cuauhtémoc. Muchas gracias. El sentido de tu voto, diputado. Diputado Cuauhtémoc. Según diversas encuestas de consultoras privadas y el INEGI y hasta el propio Poder Legislativo, apenas 48% de la población adulta en México tiene una buena imagen de sus congresistas. La percepción generalizada es que ganan mucho y trabajan poco. Y si tenemos una mala impresión, Andrés, de los diputados locales y de los diputados federales, o incluso de los mismos senadores, es porque no han aprendido ellos a comunicar las cosas que hacen, si es que hacen algo. Es una percepción motivada en los hechos, pues uno de los indicadores visibles es el trabajo legislativo. Al 15 de noviembre, el Sistema de Información Legislativa documentó que de las 2.793 iniciativas presentadas en la actual legislatura, solo 2.9% han sido aprobadas y hay un rezago de 90.1%. Ningún parlamento en el mundo puede desahogar todas las iniciativas que recibe, ya que el objetivo no es que se aprueben, pues son un instrumento meramente político. Los legisladores no presentan iniciativas solo para ser aprobadas. La gran mayoría las presenta para posicionar un tema, para generar una noción de que un asunto es importante, o incluso las presentan como boletines de prensa. Incluso el mismo proceso parlamentario cuenta con sus propios recursos para hacer limpieza de iniciativas. Una es la caducidad de aquellas propuestas legislativas que se desechan en automático si no son discutidas y aprobadas en un periodo legislativo. El otro recurso es la congeladura. Que la congeladura es el invento parlamentario más sabio. Es precisamente el control o la aduana de aquellas iniciativas que valen la pena y las que no. Aunque legislar es una de sus responsabilidades, las y los congresistas no lo hacen por falta de tiempo, de capacidades o de técnica parlamentaria, y se quedan fuera de la agenda temas de interés como reformas a la ley en materia de salud, educación, la reforma electoral o los controles al presupuesto para evitar la corrupción, solo por citar ejemplos relevantes. Mega Noticias, Andrés Solís. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida al doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de México, Foro México. Julio, como siempre, un gustazo saludarte. Pues bueno, ¿qué fue lo que vimos, Julio? Antes ni una coma se le quitaban. Lo que vimos fue que Morena solo no puede con la mayoría calificada y que lo abandonan a Morena el Partido Verde y el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, Julio. Alberto, es un placer saludarte a ti y a tu amplio auditorio. Gracias por la invitación. Efectivamente, como bien refieres y acertadamente comentas, Morena en este ejercicio abusivo, autoritario, en esta estrategia maquiavélica por ya no colonizar, sino por mantener la permanencia del ejercicio político y del control legislativo, impulsan esta reforma constitucional que destruye prácticamente los procesos político-electorales, destruye la autonomía, la independencia y la capacidad de organización de instituciones tan importantes o las últimas importantes en materia electoral como el Instituto Nacional Electoral, los organismos político-electorales locales, y bueno, obviamente afecta a los partidos políticos, entre ellos, Alberto, a sus propios pseudoaliados, como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que sí, bueno, obviamente siendo responsables, pues no iban a votar para una reforma que prácticamente los estaba condenando a la desaparición, porque esta reforma lo que pretende es desaparecer a los partidos, quitarles el presupuesto a un grado mínimo, las prerrogativas con argumentos de reinversión en programas sociales y en programas y en proyectos sociales. La verdad es que, Alberto, son puras mentiras, y es mentiras, ya no se las creen ni sus pseudoaliados. Por ello votaron en contra de este polémico proyecto de reforma constitucional en materia político-electoral. Pero lo más preocupante no es que ya les negaron este proceso legislativo, Alberto. Lo preocupante es que ahora la titular del Ejecutivo Federal, en un arrebato de, pues no sé si de capricho o de venganza, ha convocado a un plan B para que en los próximos días pues ya empiece a desarrollarse esta reforma a leyes secundarias en materia político-electoral, Alberto. Pero ¿qué fue lo que pasó, Julio? El PT, en su posicionamiento, estamos en contra de apoyar un partido hegemónico. O sea, el PT de repente se vuelve bien demócrata, Julio.
de repente no está de acuerdo con Morena cuando vienen caminando juntos desde 2018? Totalmente de acuerdo contigo. La incongruencia del Partido del Trabajo es un partido satélite, siempre ha sido un partido parásito, ha sido un partido que ha venido, como bien refieres, caminando desde hace muchos años con este movimiento de destrucción nacional, conocido como Morena, que la verdad, debo reconocerlo, esta reforma traicionaba los ideales de una alianza entre ellos y prácticamente los condenaba a su desaparición. Ese es el punto, Julio. Ahí quisiera que nos detuviéramos y le damos la bienvenida a Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del TEC de Monterrey. Bienvenido, Gustavo. Julio, entonces, estaban en la comodidad total los del PT, ¿no? Venían trabajando desde 2018. A Alberto Anaya, uno de su principal dirigente, fundador, le dieron 800 millones de pesos para estas guarderías que maneja el PT, sobre todo en el norte del país. Entonces, ¿por qué despreciar esa comodidad y ahora volverse demócratas? ¿Qué es lo que pasa, Julio? Debo reconocer que el PT no quiso someterse, no quiso doblarse a este capricho de Morena, y la verdad es que se hubiera votado o se hubiera doblado siendo incongruente o traidor a sus ideales partidistas, pues estaría condenándose automáticamente a la desaparición. Esta reforma lo que tiene es, como bien refiere, buscar un partido hegemónico, un partido único, un partido que no tenga aliados, un partido que no requiera del voto aliado para reformas constitucionales, sino contar ya con las mayorías constitucionales necesarias, la mayoría absoluta, y con ello, pues, desembarazarse de los compromisos electorales que tiene con el Verde y con el Partido del Trabajo, Alberto. Entonces, Gustavo López, ¿coincides en esta situación? O sea, el PT y el Verde detectaron que ya no lo requerían y entonces por eso dijeron, no, pues nos salimos de la jugada. Hablando de esta reforma electoral. De alguna manera, sí, claro. No, yo creo que sí. Obviamente, si aproban la reforma como estaba, pues estos dos partidos muy probablemente reducirían sustancialmente su representación en el Congreso en la siguiente elección, porque es una reforma que favorece, como muchas reformas, todas las reformas se hacen para favorecer a alguien. Y en ese sentido, pues esta favorecía mucho más que el modelo que tenemos ahora al partido dominante. Y me parece aquí que el PT, en el discurso de posicionamiento de su líder en el Congreso, planteó lo que está de fondo, ¿no? Él dijo, nuestro compromiso era con Andrés Manuel López Obrador, hemos ido con todas las iniciativas que él ha planteado y que la presidenta planteó, y obviamente en continuación con la Cuarta Transformación. Sí. Sin embargo, en este caso no. Y creo que ahí hay un posicionamiento con respecto a la presidenta, y me parece que eso es lo que la presidenta quería de alguna manera, porque entonces eso le permite, por un lado, y por otro lado también, pues luego vemos lo de Morena, pero le permite plantear esta elección de una manera distinta. Es que es eso, Julio. Ayer Reginaldo Sandoval dijo, estamos con la presidenta, pero votaron todos en contra. Entonces, aquí hay una situación en la que estaremos en ese punto de quiebre donde veamos que Morena ya no cuenta con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo de aquí en adelante. Mira, Alberto, no me atrevería a asegurar que a partir de este momento hay un divorcio legislativo, no me atrevería a afirmar que hay un rompimiento político electoral. Creo que son acuerdos o desacuerdos que, pues como todo mundo sabemos, ha sido público y notorio, el PT y el Verde no iban a acompañar, igual que la oposición, porque prácticamente era condenarlos a la desaparición. No cabe duda que Morena es maquiavélico, Morena está cumpliendo un plan maestro de colonización, ya no solo político-electoral, hoy quiere hacerlo de manera legislativa y de manera permanente. Y con esta reforma, prácticamente desmantelando los procesos democráticos, políticos, electorales e institucionales, porque esto afecta desde el presupuesto al INE hasta el presupuesto o la desaparición de los organismos político-electorales locales, afecta el PREP, afecta a las prerrogativas de los partidos, y todo eso afecta al PT y al Verde, porque ellos,
siempre han vivido de los plurinominales, pasando por esta nueva figura de reestructura del principio de representación proporcional, que evidentemente viene a afectar los intereses legislativos de estos partidos satélite o partidos parásito, como los conocemos los mexicanos. Porque, ¿cómo ves esta situación, Gustavo? ¿Es un rompimiento? Desde mi punto de vista les iba muy bien. Estaban a todo dar, siendo Morena y aliados. O sea, ¿por qué romper? ¿Ante qué estamos? ¿Qué presiones? ¿O qué ves, Gustavo? ¿Cuál es el análisis ya a prácticamente 24 horas de que desecharon la reforma electoral? Bueno, creo que la presidenta al forzar este voto dejó ver quiénes están con ella en buena medida y quiénes no, por lo menos en el contexto de las alianzas, y quiénes son, por ejemplo, las y los diputados que migraron de Morena o de otros partidos hacia estos dos partidos, particularmente para poder mantener la posición que tienen ahora en el Congreso desde el inicio, ¿no? Y la otra es, me parece que el segundo aspecto tiene que ver con Morena. La presidenta también está peleando la posibilidad de hacerse de una parte de la estructura de Morena que le permita incidir en la designación de candidaturas. Y creo que esta reforma electoral pasaba en buena medida por eso. Lo que ella quería ver también era a ver hasta dónde estirar la liga dentro de Morena para ver cómo están las alianzas y cómo están las lealtades dentro de Morena. Que obviamente esto pues era previsible que no iban a votar en contra de la presidenta. Hubo 3 diputados en este caso que votaron en contra de Morena, pero en contra de la posición de la presidenta, pero me parece que esto le permite a ella mover en una primera instancia, no únicamente a la alianza, sino que le permite mover a Morena. Y por eso un conjunto de elementos que hemos visto en las últimas semanas, en donde se ha planteado la posibilidad de modificar la dirigencia, la necesidad de plantear pues una estrategia distinta en términos electorales ante pues lo que hemos visto en términos del tipo de candidatos y candidatas que Morena ha planteado. Entonces creo que por ahí la presidenta está moviendo y en buena medida para quitarle poder en buena medida a los que están y ella poder hacerse de una parte de la estructura. Y creo que esta reforma electoral le permitía hacer eso, ¿no? Mover. Le permitía, Gustavo, pero ahora ya no. Y ya no, y la desecharon. Y entonces, ¿y ahora cómo va a ser? No, o sea, no digo en términos legales, o sea, lo digo en términos políticos, en términos de cómo ella configura las alianzas adentro de Morena. Pero entonces, no entiendo, entonces, si pretendía manejar ya un poder mucho más grande de Morena, pues ahorita está debilitado. O sea, ¿sale debilitada la presidenta con esto? Yo creo que, perdón. Bueno, sí, yo respondo, sí, yo creo que sale debilitada de alguna manera, pero creo que esa posición de debilidad podría haber sido mayor si no hubiese presentado la reforma como la presentó. Creo que jaló la liga mucho, para al final presentar una reforma que ella sabía, me parece, que no iba a ser aprobada. En buena medida, creo que ahí el objetivo cambió. El objetivo ya no fue la reforma en el sentido estricto, porque en buena medida la idea de la reforma no era de la gente, como ella dice, ni era tampoco de ella. Creo que esta era la idea original de López Obrador. Exacto. Mover los plurinominales. Y era una reforma de él, me parece. Ese es un punto. ¿Era reforma de ella o reforma de López Obrador? Ella justificaba, es que es lo que el pueblo quiere. ¿A quién del pueblo le preguntaron, Julio? Y esta siendo una iniciativa, como dice Gustavo, de López Obrador, no le cumplió a López Obrador, no tiene el tamaño de López Obrador, se está deslindando de López Obrador. ¿Qué lees, Julio? Alberto, creo que hay varias lecturas. La primera es que no tengo la menor duda que Claudia Sheinbaum no es de la altura de liderazgo, de manipulación, de control que tenía López Obrador. Claudia Sheinbaum, no cabe duda que lo que busca es precisamente ganar poder, ganar control legislativo en esta segunda oportunidad que va a tener ahora con este plan B, que te quiero decir que de entrada va a ser pues una reforma a leyes secundarias en materia electoral, que muy probablemente serán inconstitucionales. Y como en materia electoral podemos los partidos políticos presentar la acción de inconstitucionalidad, yo ahora pondría a prueba pues la autonomía, la independencia o la libertad de criterio jurisdiccional de la nueva Suprema Corte de Justicia del Acordeón. Y ahí veríamos si realmente el poder Claudia Sheinbaum alcanza hasta la Suprema Corte de Justicia o se queda en una intención, en una estrategia o en buenas intenciones. No olvidemos
que los proyectos de buenas intenciones están pavimentados de errores, de imprecisiones o de improvisaciones, Alberto. ¿Cómo es esto, Gustavo? Sí, creo que de alguna manera, creo que la presidenta al final usó esta iniciativa para precisamente hacer eso. Yo creo que de alguna manera dejar ir la posibilidad de modificar la Cámara de Diputados como lo quería López Obrador, el tema del dinero. Y creo que aquí viene en el plan B que presentó hoy, vienen varios temas que son, me parece ahí sí de fondo, los recursos a los congresos, los recursos a los municipios. Creo que aquí sí se está planteando una reforma de mucho más profundidad que lo que la reforma constitucional planteaba. Porque Gustavo, dice entonces Reginaldo Sandoval, en una expresión extraña, viniendo del Partido del Trabajo, estamos en contra del partido hegemónico. Pues si desde 2018 y en esta sobrerepresentación que lograron, pues ¿cómo que estás en contra? Pues ellos apoyaron todo eso, Gustavo. Sí. Aquí hay que ver, pues obviamente que son tiempos distintos. Unos son los tiempos de la elección, otros son los tiempos de la política pública, y otros obviamente son estos tiempos de redefinición en torno a una elección que viene. Y obviamente aquí lo que estaban son las reglas del juego, y las reglas del juego que están pues les favorecían a ellos. Al Verde, por ejemplo, han favorecido desde el año 2000 cuando salió con Fox, y ha ido de alianza en alianza. Al PT también, porque incluso el PT se ha aliado en varias oportunidades, e incluso hay municipios del país donde se alía con el PAN. Entonces, pues a final de cuentas, son momentos distintos, y me parece que en este momento lo que la presidenta está haciendo es mover las cosas para poder redefinir las alianzas que están en torno a ella. Y creo que es la única forma que tiene, porque ella no puede, por ejemplo, ir y pedir la renuncia a los obradoristas, no puede, o sea, sí puede, pero no lo hace porque eso le genera más conflicto. Entonces, moviendo todo esto, reasumiendo condiciones en pequeños espacios y en buena medida dentro de las estructuras de los estados, porque esto de los congresos locales, pues a lo que va es a mover las estructuras dentro de los estados, que obviamente tienen que ver con Morena. Lo de los municipios también, pues obviamente cómo nos quedamos con menos regidurías o menos sindicaturas, y entonces cómo vamos a repartir todo eso. Y creo que es lo que está en el punto. Cerramos contigo, Julio. ¿Sale beneficiada, fortalecida la presidenta o debilitada? 30 segundos. Desde mi perspectiva, Alberto, considero que Claudia Sheinbaum tenía ya muy claro que esto no iba a prosperar. Sí. Le quedaba muy claro que el PT y el Verde no lo iban a aceptar, y claro, menos la oposición. Lo que me queda claro es que el plan B es lo interesante. Habrá que ver las reacciones en el ámbito constitucional y habrá que ver las decisiones en materia jurisdiccional. ¿Cómo viene? Gustavo, Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos. Gracias a usted. Gracias. Por haber acompañado a este debate. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Continúe en Mega Noticias. Gracias.